nuevamente aparece ese fantasma de la talidomida con la focomelia, y tenemos también uso de anticonvulsivantes en gestantes con la clásica espina bífida, ¿cierto? Tenemos el labio leporino también asociado al uso de valproico durante la gestación. Esta espina bífida pues garantiza pues la muerte del paciente al poco tiempo de nacido. Hipoplasia pulmonar asociado a IECAS, enalapril, captopril, y hidrocefalia y microcefalia asociado a warfarina. ¿Cuál es de los medicamentos más seguros para tratamiento de la hipertensión en gestación? Alfametil-dop es el más seguro. Este también es un tema bien interesante, que es la revisión de los medicamentos en gestación. Es un tema bastante interesante. ¿Por qué la farmacovigilancia? ¿Desde dónde se justifica la farmacovigilancia? Cuando se inicia la comercialización de un medicamento, se conoce algo, solamente algo de su eficacia. Se conoce realmente poco de la futura efectividad y se conoce muy poco de la seguridad del medicamento. ¿Cuánto dura el desarrollo del medicamento? Una década. ¿A cuántas personas impactó? ¿A cuántas personas se le administró? ¿Y con cuántas yo hice estudios? Con 2.000, con 3.000 pacientes. ¿A cuántas personas va a impactar terapéuticamente esa sustancia una vez se inicie la comercialización? A millones y millones. Entonces yo no puedo tener un dato estadísticamente significativo con la información arrojada en estudios de 1.000 y 2.000 y 3.000 personas si realmente busco impactar a millones y millones de personas. ¿Por qué es importante entonces esa fase 4 o farmacovigilancia? Las pruebas en animales no son lo suficientemente predictivas de seguridad en humanos. El mismo comportamiento, si bien es cierto que son células eucarióticas y células animales para ambos géneros, el género pues humano y el animal, no puedo predecir con exactitud la citotoxicidad de la sustancia en las dos muestras, en las dos poblaciones. Para los ensayos clínicos los pacientes se seleccionan y se limitan en número. Fíjese el ejemplo de la convocatoria para participar en el estudio clínico. Son muy bien encamisados, son muy bien perfilados cada uno de los pacientes que hacen parte de los estudios de desarrollo de un medicamento. Eso pasa lo mismo en la práctica médica diaria. El paciente me puede llegar de 70, 80 años, como me puede llegar un paciente atlético de 25, como me puede llegar el paciente polimedicado con el síndrome metabólico, que al día está utilizando 14, 16, 17 medicamentos distintos. Me puede llegar el paciente con insuficiencia hepática, con insuficiencia renal, el paciente con algún tipo de disfunción enzimática, ausencia enzimática. Entonces son muchas las condiciones que limitan los resultados obtenidos en el desarrollo de un medicamento en relación a lo que yo voy a encontrar en la práctica diaria médica habitual. Lo mismo que la duración de los ensayos, es completamente limitada. Las reacciones adversas y el perfil de seguridad que se conoce durante el desarrollo de un medicamento son las reacciones adversas que más se presentan, puesto que arrojaron o son frutos de un tiempo muy corto de exposición y de un número muy corto también o muy pequeño de población. Entonces esas son las que más incidencia, pero no voy a conocer las reacciones adversas que se dan con el uso prolongado o el uso crónico del medicamento.
No se tiene información sobre reacciones adversas graves e infrecuentes, no se tiene información sobre toxicidad crónica, no se tiene información sobre grupos especiales, lo que son niños, ancianos o mujeres. Por bioética, pues no es posible experimentar en estos tres tipos de población. Y por supuesto que no se tiene absolutamente nada de interacciones farmacológicas, precisamente porque los sujetos vinculados al estudio son sujetos sanos en su mayoría. Y si padecen la enfermedad, la industria prefiere que sean monopatológicos, es decir, que solamente tengan diagnosticada la enfermedad para la cual busca una alternativa terapéutica a esa sustancia. Esta es una comparación entre algunas dinámicas y características encontradas desde los ensayos clínicos y desde la práctica habitual. Entonces, el número de pacientes en un ensayo clínico pues es irrisorio muchas veces. Y eso que 3.000 pacientes es un buen escenario, es un escenario muy positivo. Uno se encuentra estudios clínicos de aprobación de medicamentos con 200, 300, hasta 400 pacientes. En parte se ve permeado esas decisiones cuando se está estudiando medicamentos para enfermedades poco frecuentes, que no es lo común que desarrolle la industria, pero que obviamente se dan casos así. Duración, ensayos clínicos corta, práctica habitual larga. Paciente le diagnostican diabetes y por cuánto tiempo tiene que tomar el antidiabético, dependiendo de la edad del diagnóstico, ¿cierto? Pero entonces hay muchos años, mucho tiempo hay por delante. ¿Cuánto? Indeterminado, toda la vida. Tipo de pacientes, ensayos clínicos adultos. ¿Qué se encuentra uno? Adultos, niños, ancianos, mujeres en estado de embarazo. Indicaciones, muy definida. En la práctica habitual, las indicaciones son menos definidas. Dan lugar incluso a ensayos por parte del personal médico o asociar respuestas terapéuticas de un medicamento para el tratamiento de otras enfermedades. Y de ahí es donde nace el concepto de off-label. Una indicación off-label es una indicación en la cual yo utilizo un principio activo para el tratamiento de una enfermedad que no está indicada, en este caso por el INVIMA, pero que se tiene la experiencia de que sus resultados son favorables en algunas otras experimentaciones, en algunos otros estudios generalmente hechos por fuera del país. Patologías concomitantes, sin patologías. En la práctica habitual estamos frente a pacientes pluripatológicos. Posibilidad de interacción es muy limitada. En la práctica habitual es algo considerable, es algo amplio. Dosis y pauta en ensayos clínicos completamente estandarizada. En la práctica habitual es completamente variable. Es estandarizada precisamente porque el laboratorio encargado del desarrollo monitoriza y establece prácticamente el sujeto que está en el estudio se tiene que tomar o se tiene que administrar el medicamento en presencia de un delegado, un supervisor. ¿Cuándo va a suceder eso en la práctica habitual? Nunca. Entonces la inadherencia, por decir algo, de los pacientes, el indicador de adherencia dentro de los programas de atención farmacéutica de COAN para el mes pasado, para el mes de febrero, arrojó que el 39% de los pacientes son adherentes. O sea, el 71% no lo son. Entonces eso es una cifra bastante triste. Cumplimiento terapéutico, obviamente controlado, y en la práctica habitual es sumamente descontrolado.
Esta es una definición de farmacovigilancia que se acerca a la que nos daba doña Marta. Inicialmente la OMS lanzó en el 2001 un primer acercamiento a ese concepto. Un año después se retractó y le hizo adiciones de unas palabras. Entonces, en el 2001 la define como detección, evaluación y prevención de riesgos asociados a medicamentos una vez comercializados. Al año siguiente la define como la ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de los eventos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos que se dispensen con o sin receta médica. A veces nosotros nos quedamos exclusivamente en la detección y montamos un programa de farmacovigilancia que solamente identifica eventos adversos o problemas relacionados con el medicamento. Pero quedarnos en la detección es el mayor de los cánceres que le puede dar a un programa de farmacovigilancia. De nada me sirve a mí identificar esa sospecha, reacción adversa, si yo no soy capaz de generar un cambio en las conductas o en las dinámicas de la institución. De pronto están bien familiarizados con esta definición o estas definiciones de evento adverso. Una de ellas muy ligada a los procesos de calidad, las normas de calidad que nos rige hoy en nuestras instituciones, que es cualquier tipo de lesión o daño no intencional causado al paciente durante la intervención asistencial, no por la patología de base. Cualquier suceso médico es favorable que pueda aparecer durante el tratamiento con un producto farmacéutico, pero que no necesariamente tiene una relación causal con el tratamiento. Entonces, el paciente está en observación, le están aplicando un analgésico, le están pasando dipirona. Terminó la aplicación, el paciente le dio ganas de ir al baño a orinar, le pidió a la enfermera que le ayudara, se paró y se cayó. Se le puede atribuir ese síncope, esa caída al medicamento, a la dipirona. Lo reportamos para la dipirona, a pesar de que ya había terminado la infusión. O fue el ibuprofeno que el paciente se había tomado hacía 4 horas antes de consultar a urgencias. ¿Cuál sería el abordaje entonces de ese caso? Sí lo reportamos, sí constituiría un evento adverso. ¿Alguien tiene duda de eso? ¿Alguien considera de que no hay que reportarlo? Ahí nos metemos en otro asunto. ¿El caerse es un incidente o es un evento? ¿O el incidente sería que estaba recién trapeado el piso? Que no necesariamente tiene una relación causa-comportamiento. Por acá nos definen y nos sacan de esta discusión. La definición es muy clara. No necesariamente tiene que tener una relación causal con el tratamiento. Es posible que la caída se derive de una alteración en el centro de coordinación del paciente, inducida por la dipirona, como también es posible que se tropezó, se levantó muy rápido y simplemente hizo una hipotensión. Pero por el solo hecho de el paciente estar en manejo médico en una IPS y de estar recibiendo la infusión de un medicamento, se debe reportar como evento adverso. Reacción secundaria. Efecto no intencionado que se produce en el hombre como consecuencia del uso de un medicamento a una dosis normalmente aceptada, tratado con uno o varios medicamentos.
¿Quién me podría ejemplificar? Sí, el médico de salud cardiovascular que inicia el enalapril de 5 miligramos con la hidroclorotiazida al paciente hipertenso, está buscando que el paciente le dé una tos seca nocturna. Entonces es no intencionado, ¿cierto? Ojo, ustedes le están dando una connotación dañina. La tos es algo no deseado, no intencionado, pero aparte es perjudicial, es dañino. Sin embargo, la definición no contempla de que sea dañino, de que sea adverso. Cabe dentro de la definición, en definitiva, pero entonces hay reacciones secundarias que pueden ser positivas. La somnolencia de mucho... La tizanidina. O bajar de peso a la metformina, por ejemplo. Sí. Otro ejemplo podría ser la transfusión. La transfusión de glóbulos rojos con algunos pacientes que pueden producir un efecto, no recuerdo el nombre, que inclusive de manejo de la unidad de causa intensiva. Bueno, sí. No recuerdo, se me escapó. Me gusta mucho el ejemplo de la metformina. O sea, la metformina es un excelente antidiabético y a pesar de ser un medicamento muy viejito, es excelente y espero que se siga utilizando por mucho tiempo. Uno de los efectos o de las reacciones secundarias que produce es que genera o puede llegar a generar pérdida de peso y eso favorece notoriamente el control de la enfermedad. Ustedes saben que la obesidad está íntimamente ligada con la resistencia a la insulina. Entonces, si yo logro hacer que mi paciente disminuya 2 o 3 kilos en 6 meses, pues es una excelente noticia para el tratamiento del paciente. De reacciones secundarias han generado nuevas aprobaciones, nuevas indicaciones de medicamento. La tiamina, por ejemplo. El minoxidil, la tiamina como repelente de mosquitos, pues es una reacción secundaria. ¿Qué se aprovecha la tiamina? Que tiene una alta excreción por sudor. Entonces ese olor que para nuestro olfato es indetectable, para el mosquito sí lo es y los repele. Reacción adversa medicamentosa. Bien, entonces ya nos metemos a que es secundaria, pero que es adversa. Una respuesta a un fármaco que es nociva involuntaria y que ocurre a las dosis normalmente usadas en el hombre para profilaxis, diagnóstico o terapia de alguna enfermedad o para la modificación de las funciones fisiológicas. Llega la muchachita de 15 años y se le toma el blister de amitriptilina de la abuelita. Se va directo pues para urgencias. Es una reacción adversa al medicamento. No. ¿Por qué? Porque no es la dosis. No es la dosis adecuada. Esa Una dosis normal, no era dosis botella de no era para ella. no era para ella, es una intoxicación. Ok, bien. Un ejemplo de una reacción adversa al medicamento. Un shock anafiláctico. Cuando el medicamento está siendo utilizado como es, ¿cierto? Sí. Una diarrea asociada a 1.700 miligramos día de metformina. Un brote. Sí. Efecto colateral. Ojo, este difiere de la reacción secundaria a que el efecto colateral está íntimamente ligado con las propiedades farmacológicas
del medicamento. Generalmente se sitúan como en una extensión de ese efecto terapéutico del medicamento. Es dosis dependiente. ¿Quién me podría dar un ejemplo? Quizás la hiperpigmentación producida por la medicina que se utiliza para el vitiligo. Sí. Relacionado con las propiedades farmacológicas, sí. No nos vayamos tan lejos. Pensemos en la insulina y una hipoglicemia asociada a la aplicación, a la administración inadecuada de esa hormona es claramente un efecto colateral. Siempre va a ser dosis dependiente. Siempre va a estar relacionada con las propiedades farmacológicas. Una hipoglicemia es adverso. Claro que sí. ¿Es intencionada? No. No. Ojo, una cosa es meter esos valores glicémicos dentro de los rangos de normalidad, dentro de las metas, y otra cosa es pasarlo, bajarlo. Y ahí cuando se pasa es que aparece la hipoglicemia. Fue una diapositiva informativa sobre el Politécnico Coan, una institución de formación técnica que va a abrir puertas pronto. Este curso va a ser certificado por el Politécnico Coan. La certificación se hará al finalizar pues, la jornada académica, para que lo tengan presente. ¿Hay alguien que de pronto planea estar hasta el mediodía y viajar? O pues para mirar de qué manera podemos hacer ahí en esa situación. Si todos nos quedamos entonces hasta las 3, no hay dificultad. Bien, veníamos entonces hablando de reacciones adversas, de efectos colaterales, de efectos secundarios y todos esos fenómenos no deseados y en la mayoría de ellos adversos se pueden clasificar de acuerdo a 3 categorías o a 3 estrategias de clasificación. La primera estrategia es dependiendo del mecanismo que produce la reacción adversa. La segunda es de acuerdo a la relación de causalidad con el evento adverso sospechado o notificado, dependiendo de las circunstancias. Y por último, según la gravedad, es valorando el daño que generó en el paciente y asimismo asignándole una categoría. De acuerdo al mecanismo que produce la reacción adversa, encontramos de varios tipos. Tipo A son reacciones adversas asociadas a las propiedades farmacológicas del medicamento. Son consideradas una extensión del efecto farmacológico, dosis dependiente. Ya hemos tocado ejemplos. Típico, la hipoglicemia asociada a una insulina, una hipotensión asociada a un antihipertensivo. Tipo B, no relacionadas con la dosis. Reacciones alérgicas o reacciones idiosincráticas. Y por acá nos hablaban de shock anafiláctico. ¿Hay alguna persona acá sensible a penicilina? Esa hipersensibilidad a penicilinas claramente cabe dentro de esta categoría. Tipo C, son producidas por el uso crónico de los medicamentos. ¿Quién se atrevería a darme un ejemplo? ¿Con qué? La que les comentaba ahora rato. Hipoglicemia con propanolol. ¿Y cuál es el mecanismo? Correcto. Si ese paciente, ¿cuál es tu nombre? Felipe, si ese paciente está en tratamiento antidiabético, si
si es posible. ¿Qué pasa con el propanolol o con cualquier beta bloqueador? Que hace invisible los síntomas asociados a las hipoglicemias. Entonces hay una interacción bien marcada y ojo pues con el uso concomitante de beta bloqueadores e insulinas, porque lo hace invisible y ya cuando realmente se detecta la hipoglicemia es porque está el paciente crítico. Lo que decía de adelgazamiento de la mucosa nasal, sí, ¿qué más? La oximetazolina. Oximetazolina. Candidiasis por inhaladores, sí, aunque, bueno, sí, está ligado a luz, yo te estoy refutando todo. El síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing asociado a corticosteroides, ¿cierto? Es muy frecuente en el paciente inmunosuprimido o en el paciente en tratamiento para una artritis reumatoide, en el que básicamente depende del corticosteroide como medicamento modificador de la enfermedad autoinmune. Perdón, la diarrea del omeprazol. Diarrea con omeprazol, pues no es frecuente. Pues a mí no me suena. Vea que no es el único. Que yo le preguntaron, las memorias no las van a regalar, después no las van a mandar al correo. ¿En la asistencia hay correo de ustedes? Sí. Ah, bueno, yo me encargo de que se las envíe. Muchas gracias. Tipo D son aquellas que aparecen tardíamente relacionadas con dismorfogénesis. El más renombrado de todos. Cualquier tipo de medicamento teratogénico. ¿Sí? El paciente lo utiliza hoy y es realmente en 7 o en 6 meses que se puede ver ese efecto adverso. O bueno, no hay que esperar tanto, porque hoy en día con los medios de ultrasonido que disponemos se puede identificar aún ese tipo de malformaciones en el vientre materno. Tipo E son aquellas que aparecen al suspender un fármaco, especialmente si se hace de manera brusca, de manera abrupta. Los antidepresivos, Antidepresivos, el síndrome de abstinencia. sí. Esteroides también. Algunos antihipertensivos, los alfa-bloqueantes tipo prazosina, también el desmonte tiene que ser gradual. Se podría decir que como regla general cualquier tipo de medicamento con impacto con mediación en neurotransmisores, porque genera cierto tipo de relación indeterminada que en el momento de suspender o retirar súbitamente pues va a generar desequilibrios bioquímicos a nivel pues del sistema nervioso central. Tipo F. F de fallo terapéutico. Aquí se incluye cualquier tipo de fallo terapéutico y recordemos que hablar de fallo terapéutico últimamente se relaciona a problemas de calidad o gran porcentaje de los reportes que nos llegan a un programa de farmacovigilancia asociados a fallo terapéutico es porque el genérico no sirve, es porque el genérico es de mala calidad. Esa es solamente una de las causas. Problemas de calidad no hay que negarlo, existe. Nada más el caso de la warfarina es un ejemplo contundente, pero le puede suceder al genérico como le puede suceder al medicamento innovador, ¿sí? Ambos están sujetos a procesos productivos. ¿Que el que tiene la mala fama es el genérico? Sí. Pueden ser esos fallos terapéuticos secundarios a inadecuada praxis en la prescripción, a inadecuado uso, a la calidad, a fenómenos de resistencia, de tolerancia o de taquifilaxia, o a un fallo intrínseco del medicamento. Recordemos que hasta el momento la industria farmacéutica no ha logrado desarrollar un medicamento 100% efectivo. Por lo tanto, yo inicio la terapia con un medicamento o el médico prescribe un medicamento a un paciente buscando un objetivo, una diana, y cabe la posibilidad de que ese medicamento no le sirva. Así se utilice en las condiciones recomendadas.
Bueno, lo anterior, clasificación de la RAM de acuerdo al mecanismo que las produce. Clasificación de la RAM de acuerdo a la relación de causalidad generada directamente por la OMS hace 12 años por allá en Ginebra. La OMS dice que para que una reacción adversa sea definitiva debe cumplir estrictamente con 4 criterios, 4 condiciones. La primera condición es que ese acontecimiento clínico negativo tenga una relación temporal razonable con el uso del medicamento o que el medicamento sea valorado, cuantificado en sangre, que se tengan los niveles de sangre. Y eso parece muy lógico. Yo les pongo un ejemplo. Si yo me tomo la fluoxetina en las horas de la noche y me dio el insomnio, pues es lógico de que sea asociado a la fluoxetina. Pero es que hay reportes en donde asocian el insomnio a una fluoxetina que el paciente nunca se ha tomado. Entonces es claro y contundente que debe de haber una relación temporal razonable. Notifican eventos adversos a sustancias o a productos o a principios activos que el paciente nunca ha utilizado. Aunque suene ilógico, lo hay. Patrón de respuesta conocido asociado con el medicamento sospechoso. Es decir, que yo disponga de literatura científica contundente que asocie ese evento adverso con el uso del medicamento sospechoso. ¿Sí? Metotrexate y hepatotoxicidad. Eso está claramente documentado. Entonces, si las aspartato y alanino están por encima de 1.5 del valor normal, pues yo estoy sospechando ese metotrexate que el paciente tiene para el tratamiento de su artritis. Mejoría al suspender y reaparece al reiniciar el medicamento. El reumatólogo a ese mismo paciente de artritis le cambió el metotrexate por leflunomida y el paciente en el seguimiento de paraclínicos al mes, pues sus enzimas hepáticas volvieron a la normalidad. Entonces mejoró. Y supongamos que al reumatólogo se le dio por comprobar que esa toxicidad hepática era asociada al metotrexate y volvió a hacer el switch, cambió la leflunomida por metotrexate y volvió a aparecer. Esa reacción adversa no se puede explicar por enfermedades o por otros factores. En esos otros factores están otros medicamentos. Si yo tengo una toxicidad hemática asociada al tratamiento de metotrexate y leflunomida, pues yo no puedo achacar la total responsabilidad de esa reacción adversa al uso del metotrexate, sino que hay ya una responsabilidad compartida. Si esa reacción adversa cumple estos 4 criterios, la OMS dictamina o dice que hay que clasificarla como definitiva. ¿A qué se refiere ellos con que sea una reacción adversa probable? Primero, que la relación temporal razonable o los niveles del fármaco hayan sido medidos. Lo mismo del caso anterior. Que tenga un patrón de respuesta conocido, que la reacción adversa esté plenamente documentada, que no se pueda explicar por la enfermedad o por otros factores. Hasta ahí vamos exactamente igual. Presenta mejoría al suspender el medicamento. Seguimos exactamente igual. Tiene una condicionante que la hace probable y no definitiva, y es que no se puede demostrar con la readministración de la sustancia. Y esa no readministración o no comprobación se da por 2 razones. Primero, porque la reacción adversa es muy grave. Yo no voy a someter al paciente a un riesgo elevado. Entonces no lo reexpongo a la sustancia. O segundo, porque lo reexpuse, pero no presentó la reacción adversa, que también es otro caso frecuente que se da. Cuando cumple todo esto, se dice que la relación de causalidad es probable. Ojo, posible. Y acá es donde se contempla la mayoría de eventos adversos notificados a un programa de farmacovigilancia. Tiene una relación temporal razonable, puede o no seguir un patrón conocido. Ojo, aquí ya puedo estar hablando de señales. Estas posibles
alertan un sistema de farmacovigilancia, ameritan un tratamiento individualizado, porque es que me puede estar brindando señales. No seguir un patrón conocido no es más que una señal. Y se puede explicar por el estadio clínico del paciente, comorbilidades o otros medicamentos asociados al perfil terapéutico del paciente. Improbable, lo que les decía, cuando manifiesta una secuencia temporal improbable entre la aparición del evento y la administración del medicamento. Puede ser explicada más fácilmente por el estado clínico o por otro tipo de medicamentos. Condicional o no clasificada. Cuando hablamos de que una relación es condicional o no clasificada es porque tengo información insuficiente. La información que tengo no me alcanza para yo analizar la situación y poderla clasificar en alguna de las categorías. Necesito imprescindiblemente obtener más información. Y cuando es no evaluable o inclasificada, ojo, nótese la diferencia. En la anterior, igual, no tenía información, pero yo la puedo conseguir. Acá no tengo información, pero definitivamente no la puedo conseguir. Entonces, en definitiva, no la puedo evaluar. De acuerdo a la severidad, que es la tercera manera de clasificar las reacciones adversas, encuentro que hay reacciones adversas leves. La gran mayoría de reacciones adversas, por fortuna, son leves. Son reacciones menores que no afectan la actividad cotidiana del paciente. Muchas de ellas no requieren tratamiento. Yo como paciente digo, no, yo las tolero. Es que prefiero 1000 veces el beneficio que me aporta el medicamento a tener que acudir donde el médico y que me cambie de pronto por otro medicamento si yo ya vengo muy bien tratado con este. Ejemplos de eso. De esas reacciones adversas que le comenten los pacientes que entre comillas no tienen importancia. La tos, sí. Los IECAS y la tos. Dependiendo también el tipo de tos, porque hay algunos que sí definitivamente por caridad hay que cambiarle el medicamento, ¿cierto? ¿Qué otras leves? Somnolencia de tramador, o la tizanidina que nombraban por ahí, la ciclobenzaprina, también muy utilizada en estos momentos para tratamiento de fibromialgia, ¿cierto? Que está muy de moda. Moderadas, la candidiasis que nos hablaba Felipe, asociada al uso crónico de inhaladores. Afecta completamente la actividad cotidiana, requiere tratamiento, generalmente llevan a una suspensión del medicamento sospechoso. Esta es una candidiasis que perfectamente puede ser atribuida al uso crónico de inhaladores o que puede ser atribuida también a antimicrobianos, ¿cierto? Una sobreinfección por cándidas es común con el uso de antimicrobianos. Antineoplásicos también generan candidiasis. Graves, creo que a lo que uno más le teme en... Las transfusiones de sangre Sí, que presentan fluidos y hay que suspender la transfusión. sí. Ponen en peligro la vida, puede llegar a ser mortal, producen hospitalizaciones, prolongan la estancia hospitalaria, generalmente dejan secuela, generan incapacidad o pueden generar algún tipo de invalidez. Lo que todos le tememos pues a un síndrome de Stevens-Johnson, que es algo pues demasiado crítico, a una necrosis epidérmica tóxica asociado a penicilinas, nuevamente las penicilinas, que son medicamentos ampliamente utilizados, que se utilizan desde
desde lo que guían los referentes, como también desde la práctica irracional y abusiva del recurso. Anticonvulsivante y AINES. Ojo, nos volvemos a meter en un tema sensible, el uso de AINES. Eso se ha vuelto el pan de cada día. Y es que toca algo muy sensible y es dolor. O sea, no hay nada que de pronto deteriore la salud tanto física o emocional de un paciente que el dolor. Entonces, el paciente, al ver de que el tratamiento ordenado por su médico no le funciona, pues va y compra un medicamento para el dolor. ¿Qué medicamentos para el dolor venden? Los AINES. La situación es crítica cuando nos metemos en dolor, que el único dolor soportable definitivamente es el ajeno, ¿cierto? Métodos de farmacovigilancia. Se me están durmiendo, no están aportando, es como nada. ¿Será? ¿Cuáles son entonces los objetivos de la farmacovigilancia? Pues detectar a tiempo y manejar adecuadamente reacciones adversas, especialmente aquellas graves. Lo que busca la farmacovigilancia es poder tener conocimiento de ellas antes de que genere estragos o catástrofes. Eso es un objetivo bandera de la farmacovigilancia. Describir nuevas reacciones mediante la manipulación y gestión de señales. Confirmar la relación de causalidad entre la reacción y el medicamento. Conocer factores de riesgo. Este sí que es bien importante. Ojo, ¿será que las reacciones adversas son más frecuentes en cierto tipo de población? ¿Serán más frecuentes en las mujeres o en los hombres? ¿En los mayores de 50, en los menores de 30? Y finalmente, lo que importa es esto, que yo con toda esa información, con todo ese flujo y análisis pueda llevar acciones, pueda generar cambios en las prácticas habituales de la institución, de la persona, del médico como tal, como también cambios desde las políticas sanitarias y farmacéuticas de un país. Y es que todos somos aportantes a esa red de farmacovigilancia. A veces no somos conscientes de esa importancia y del rol que ocupamos dentro de la red. ¿Cómo se puede hacer farmacovigilancia? A grandes rasgos se puede hacer de dos maneras, una farmacovigilancia pasiva y una farmacovigilancia activa. La pasiva es la que lamentablemente más se hace en nuestras instituciones. Simplemente nos encargamos de notificar, de llenar el reporte y pare de contar. Y reporto cada mes a la seccional, o si reporto al INVIMA, lo reporto también cada mes. Si es grave, no la reporto, que debiera reportarlo en las 72 horas, pero si es grave no lo reporto. Entonces la situación se complica. Eso... Si yo reporto el INVIMA, también tengo que reportar a la sección. No. No hay necesidad. No hay necesidad. Eso duplicaría la información. Eso es lo que más desestimula de pronto a los reportantes. Lo estaba conversando ahora con uno de ustedes. El hecho de que un médico arranque muy juicioso, muy motivado, reportando, pero vea que sus reportes no generan absolutamente nada, inmediatamente ese programa tiende a caer. Dentro de la vigilancia activa, pues tenemos varias herramientas. La primera de ellas es la vigilancia intensiva, que utiliza los famosos fármacos EPAs, que son los medicamentos o fármacos alertantes. Son los que me indican que algo puede estar relacionándose con un evento adverso. Ya vamos a ver cuáles son esos. Grupos de pacientes.
Puedo hacer también estudios de características epidemiológicas. Un estudio de corte, un estudio caso-control, son muy escasos en nuestros medios y más en niveles básicos de atención. Generalmente estos estudios ya los hacen las IPS grandes, de mayor nivel. Otras estrategias, bases de datos multipropósitos, este Record Linkage Database son estrategias de la industria, en donde un medicamento recién comercializado le hacen un seguimiento a las primeras prescripciones y formulaciones. Entonces generan toda una base de datos y le pueden hacer el seguimiento desde el primer día de inicio del tratamiento hasta un periodo indeterminado, dependiendo de las necesidades y lo que busca el laboratorio fabricante. Reportes periódicos de actualización de la seguridad, también denominados PESUR. ¿Alguien ha escuchado hablar de los PESUR? En la industria farmacéutica son muy nombrados, y es que es una obligatoriedad del laboratorio fabricante estar al tanto y vigilar las condiciones y el estado de seguridad de su producto en el mercado. Si tiene un mercado exclusivamente nacional, pues será solamente nacional, pero si pasa fronteras, pues también la responsabilidad le atañe a mirar qué está pasando en esos países donde se está utilizando el medicamento. Los PESUR. Rebuscando ventajas de la farmacovigilancia pasiva, porque no me gusta en lo más mínimo, tenemos de que es un sistema sencillo, es un sistema barato, es aplicable para cualquier tipo de medicamento, cualquier tipo de población, no interfiere con los hábitos de prescripción. Como no se generan acciones, no se generan medidas, no llega hasta la definición de políticas, pues probablemente el médico no se va a enterar de la alerta sanitaria o del estudio que se hizo en relación a los hábitos de prescripción de diclofenaco intramuscular ambulatorio o cualquier otro tipo de ejemplo. Comienza desde el momento que se comercializa un medicamento y es de manera permanente. Puede generar señales, claro está. Detecta RAM de baja frecuencia que no han sido observadas en ensayos clínicos y permite obtener datos de todos los ámbitos en los que se emplea el medicamento. ¿Cuáles son las desventajas o las limitaciones? No permite corroborar hipótesis. Yo tengo una serie de datos que son sugestivos de una inclinación, de una desviación en relación al uso del medicamento, pero en ningún momento yo puedo comprobar eso, precisamente porque no hay esa manipulación. Ojo, lo que nos está carcomiendo a nosotros va a depender de la voluntad de los diferentes actores de las instituciones. Si ellos no quieren reportar, pues el programa se va a piso. No permite obtener índices de incidencia, lo que hablábamos ahora. No detectan reacciones adversas que aparecen a largo plazo, básicamente por el bajo índice de reporte o de notificaciones. Sistemas de reporte espontáneo, pasivo, por papel, simplemente el formato como tal. ¿Cuál es el formato del INVIMA? ¿El cuál? ¿Foreano o FORAN? Bien, ojo, desde octubre del 2014 pasó de ser FORAN a FOREAN. El FORAN estuvo por mucho tiempo y es el que como que se nos incrustó. Sistemas digitales, notificación en línea, aplicativos en la historia clínica de sus instituciones. Ojalá el médico tuviera esa facilidad de simplemente dentro de la historia clínica hubiese un apartado relacionado con farmacovigilancia y el reporte. Nos facilita la vida pues de una manera significativa. Sistemas abiertos para los pacientes, algo muy importante, y es que un programa de farmacovigilancia
debe ser incluyente con los pacientes. Nosotros lo tomamos como muy de nosotros, de los profesionales del área de la salud, pero los pacientes, ¿qué? Ellos son una fuente primaria. Y el fenómeno iceberg, siempre lo he dicho, sirve para explicar absolutamente todo y para adecuarlo a la situación de farmacovigilancia también se nos es muy útil. Lo que vemos por encima de la superficie de agua son las RAM notificadas. La RAM que yo como profesional sospecho, pero que de pronto no me atrevo a notificar por las consecuencias a la institución o las consecuencias en mi hoja laboral o porque, bueno, o por una serie de circunstancias, podemos determinarlo, podemos clasificarlo como la parte media de ese iceberg. Y finalmente, lo más profundo, lo que no se ve y el área mayoritaria de este tronco de hielo son las reacciones adversas no sospechadas, que es gravísimo. Entonces estamos muy lejos en los actuales reportes de tener un panorama real de lo que está sucediendo en tema de farmacovigilancia. Bien, entonces hablamos que dentro de la farmacovigilancia activa se encontraba la farmacovigilancia intensiva, que es básicamente un sistema documentado, sistematizado, de llevar una trazabilidad y una gestión adecuada de los reportes. Hablamos también que se puede hacer hacia dos direcciones o enfocadas en dos partes. Primero de ellas enfocados en el medicamento y segundo enfocados en el en el paciente. Esta farmacovigilancia intensiva se empieza a hacer popular desde el 2010. Secundario a la publicación de las buenas prácticas de farmacovigilancia. Tienen ese documento, lo invito a que se lo lean. Buenas prácticas de farmacovigilancia para las Américas. Es un documento de la Organización Panamericana de la Salud. Ya tiene 6 añitos. Entonces yo puedo hacer farmacovigilancia intensiva trazándome unas poblaciones y esas poblaciones pueden ser de pacientes o, si me lo permite la expresión, de medicamentos. Entonces incluyo medicamentos de estrecho margen terapéutico. ¿Qué está sucediendo con los eventos adversos asociados a esos medicamentos? Medicamentos asociados al manejo de enfermedades crónicas como síndromes metabólicos. Medicamentos contra la infección por el VIH. O puedo elegir farmacovigilancia intensiva centrado en pacientes. Y en los pacientes, pues obviamente voy a buscar las poblaciones más sensibles, más susceptibles a desencadenar algún tipo de evento adverso. Edad, por el género, por patologías, por características genéticas. ¿Qué me interesa entonces obtener? Toda la información que me pueda brindar para enriquecer un futuro abordaje de la eventual sospecha de reacción adversa. Todo lo que sea historia clínica, información del paciente, todos los registros del equipo integral de atención que vela por la salud del paciente, todo lo de enfermería, todos los resultados de laboratorios clínicos. Debo vigilar signos y síntomas, suspensión brusca de un medicamento. El hecho de que tengo un paciente de 4 días de hospitalización, que arrancó desde el primer día con el mismo esquema terapéutico y que probablemente al 5º o al 6º día haya un cambio brusco en el antibiótico que está utilizando, puede ser indicativo de que el paciente presentó un fallo terapéutico asociado a ese antibiótico. Entonces tengo que llegar y mirar si efectivamente mi sospecha está acorde con la realidad. Devolución de medicamentos durante la estancia hospitalaria. ¿Es común o no? ¿Por qué los devuelven? Una de las causas es
Sí. ¿Y esos cambios por quién puede ser? Por una reacción adversa, puede ser. Prolongamiento de una estancia hospitalaria. Si yo conozco la patología por la cual el paciente se hospitalizó y de acuerdo a mi experiencia por allá en Santa Fe de Antioquia, yo sé que ese paciente pues probablemente esté dos días en mi institución, pero ya veo que va 4, que van 5, pues algo tiene que estar pasando. ¿Será que esa prolongación en la estancia es consecuencia de un medicamento? Cambios de dosis y en IPS pues de mayor nivel, aquellas que impliquen cuantificación o mediciones de niveles de los medicamentos en sangre. ¿Cuáles son esos fármacos centinela, fármacos alertantes o fármacos que me pueden sugerir que se está presentando una reacción adversa al medicamento? Corticosteroides. Entonces yo fácilmente puedo hacer una búsqueda a un historial de dispensaciones de hidrocortisona y puedo llegar y buscar historia clínica a ver si esa hidrocortisona se usó con fines de controlar una reacción adversa, tanto parenteral como tópica. Adrenalina, antihistamínicos, protamina. ¿Para qué utilizamos la protamina? Para contrarrestar los efectos de la heparina, ¿cierto? Vitamina K. ¿Para qué? ¿Para qué? Ok. Para, dijéramos, el antídoto de anticoagulantes dependientes de vitamina K. Flumacenil, es con N. Para intoxicación por Benzodiazepinas. Diazepam intravenoso, fenitoína, naloxona, opioides, acetilcisteína, carbono activado para todo, bueno, entre comillas. Entonces son indicadores de que se pueden estar presentando reacciones adversas. Entonces fíjense la manera como, si nos interesa el tema y nos apasiona, podemos llegar hasta allá, hasta las fuentes primarias y robustecer nuestro programa de farmacovigilancia. Todo depende de qué, de las ganas que le pongamos al asunto y del tiempo también, sí. Eso en relación a los fármacos centinelas. Ahora, pruebas de laboratorio clínico, alertantes. Eosinofilia. Fosfatasas alcalinas por encima de 350. Enzimas hepáticas, realmente por encima de 1.5 de los valores normales, es indicativo de que puede estar pasando algo. INRs por encima de 5. Ojo, este es muy importante. Positivo para Clostridium difficile. ¿Es indicativo de qué? De una colitis pseudomembranosa asociada a antimicrobianos. Entonces este es bastante importante. Potasio por encima de 6 milimoles por litro, creatinina sérica por encima de 2.5. Podemos estar hablando ya de una insuficiencia renal apreciable. Ojo, lo ideal sería no hablar de creatinina, sino de depuración, porque la creatinina está afectada por en sí lo que más la afecta es el peso del paciente. Entonces un paciente con una creatinina de 1.4, que para un hombre está dentro de los límites, pero si pesa 48, 50 kilos, el paciente ya está en una insuficiencia renal. Entonces es más bien asociar el valor de depuración y no el de creatinina. ¿Cómo más puedo vincularme activamente en farmacovigilancia?
estando al tanto de las alertas nacionales o internacionales, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. El mes pasado se generaron muchísimas alertas. Solicitud de información para el fortalecimiento de una posible señal. Si yo sospecho de una señal asociada a un medicamento, es compromiso, es responsabilidad social estar al tanto y buscar toda la información que me pueda dar luz sobre ese posible evento adverso. Difusión de artículos científicos, información interna al equipo médico o al personal de enfermería. ¿Cuáles son las ventajas de la farmacovigilancia intensiva? Identificar RAM no descritas, detectar RAM agudas de baja frecuencia, que es importantísimo, identificar poblaciones con alto riesgo para los eventos adversos y, por supuesto, algo que no debe de faltar en nuestro quehacer diario, y es la transferencia de conocimiento, la educación. ¿Sí? Si nosotros no acompañamos cada una de las labores que hacemos, cada una de las actividades de educación, pues seguramente no vamos a llegar a ninguna parte.